¿Cómo puedes convertir tu propósito o misión en un negocio consciente que genera más de $10,000 extra al mes sin necesidad de que pierdas tu libertad, ni tampoco haciendo cosas extrañas que vayan fuera de tu personalidad o de tu esencia, ni tampoco que busques hacer estrategias complicadas, ni mucho menos busques viralidad, sino que realmente compartas un mensaje claro que vaya alineado con tu verdadera esencia y propósito? Te voy a compartir cómo hago que psicólogos, terapeutas, coaches y mentores logren crear un modelo de negocio que realmente sea sostenible por los próximos 10, 20 o 30 años y que realmente los haga sentir plenos, con ese gozo de levantarse todos los días sabiendo que están cumpliendo su misión. Si llegaste hasta aquí, realmente no es casualidad, por alguna razón llegaste aquí, así que quiero que te comprometas en este video para que realmente sientas lo que hay detrás de esto y verdaderamente te conectes, porque probablemente puede que des un salto cuántico después de haber visto todo esto. Así que vamos a por ello, te voy a compartir exactamente cómo funciona esto. Antes de que continúe, para que obviamente lleguemos a este punto, te voy a compartir obviamente en qué consiste Senses y todos los detalles, pero sí quiero decirte que si actualmente estás buscando un atajo de una estrategia que simplemente le vas a picar a 2, 3 botones y te vas a hacer millonaria de la noche a la mañana, créeme, este probablemente no es tu lugar. Ahora, si realmente lo que quieres es construir algo que sea genuino y real y que esté alineado con tu propósito o misión y te hagas sentir que te levantas todos los días y que estás cumpliendo tu misión, entonces sí, definitivamente quédate hasta el final porque te voy a enseñar exactamente cómo funciona este proceso. Entonces, antes que nada, quiero que entendamos realmente cómo funcionaban las estrategias antes, cómo también hoy en día el mundo a nivel marketing también está cambiando, cómo la gente consume, cómo la gente también se ha sofisticado muchísimo el mercado, ¿no? Entonces, la forma en cómo podemos ver esto es que antes crear contenido genérico, hacer frases bonitas, era ya suficiente para destacar porque no había sobresaturación de contenido. Entonces ya hoy lo que pasa es que con esa sobresaturación de contenido, con gente que te dice hasta infinidad de cosas, de promesas falsas y cosas que a veces no hacen sentido, o que no te explican claramente cómo es el proceso para que logres ese resultado, entonces la gente obviamente empieza a desconfiar de ese coaching motivacional o de esos procesos terapéuticos que a veces no son muy verídicos o muy genuinos o muy humanos, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño vacío que hoy en día se ha generado y que hoy la gente necesita mucha más certeza para poder tomar una verdadera decisión. Ahora, si tú realmente en este momento tienes profundidad real, es decir, realmente tienes casos de éxito, tienes testimonios, tú sabes que genuinamente lo que haces funciona, quizás a lo mejor hay cositas que estén desordenadas, has tenido una que otro error, pero realmente sabes que lo que hay dentro de ti es genuino y realmente nace de un sentir en que verdaderamente quieres aportar esa semilla de amor y crecimiento en el mundo, entonces probablemente esto nuevo que te voy a compartir te va a hacer muchísimo sentido. Ahora, quiero que veamos exactamente en qué punto estás hoy para ver si te identificas con alguno de estos niveles, que más o menos son el tipo de cliente con el cual yo trabajo. El primer nivel son personitas que actualmente están trabajando solamente en sesiones sueltas, pero que de una u otra forma ya se están dando cuenta que están llegando a un techo, ¿no? Que están llegando a un techo y que si tratan de escalar por ahí, puede que sea posible, pero es muy complicado, ¿no? Ese es como el primer nivel, que son las personitas que incluso están como entre 500 y $1,000 o hasta $2,000 aproximadamente. Ahora, hay un segundo nivel que son personitas que ya intentaron crear algún tipo de taller, algún tipo de proceso terapéutico, ya están como tratando de ver cómo crear esa oferta, inclusive probablemente hasta ya lo lanzaste, pero no terminas de encajarlo correctamente en el mercado, te da todavía miedo sacarlo o quizás lo tienes preparado pero no te has atrevido a cómo hacerlo porque no entiendes verdaderamente cómo funciona el ecosistema de ventas. Entonces probablemente estás como ahí en ese punto, ¿no? Ese ya es como un punto más avanzado. El nivel 3 ya son las personitas que probablemente están entre $2,000 y $5,000. Probablemente puede que estés en sesiones o que incluso ya tengas algún tipo de programa o proceso terapéutico en el cual estás atorada simplemente porque no sabes exactamente cómo escalarlo de ahí, no sabes realmente cómo puedes llegar a un siguiente nivel
y verdaderamente no sabes cuál es el cuello de botella, ¿no? Estás como ahí atorada y quieres realmente que alguien te ayude a picarle a los botones correctos para poder despegar, porque realmente eso es lo que tú necesitas. O quizás ya estás en un nivel un poquito más avanzado, que es el nivel 4, que es lo que yo llamo ya un negocio consciente, que son las personitas que ya están listas para empezar a crear un movimiento, que a lo mejor ya estás entre 5 o 10 mil dólares de forma consistente y quieres probablemente sistematizar un poquito mejor tus procesos, automatizar algunas cosas o incluso agregar equipo para que tú puedas ir realmente creando ese movimiento o ya alineándote con lo que sería una empresa consciente, ¿no? Entonces, si en este momento, hasta el momento, todo lo que te ha platicado te ha hecho sentido, de todas formas no te he contado exactamente cómo funciona este proceso, ya te lo voy a contar adelante, pero si ya estás listo y sientes que estás en alguno de estos niveles, sobre todo en el 3 y 4, mándame la palabra ser y con gusto a través de Instagram o WhatsApp te voy a contestar y vamos a poder ayudarte para que llegues a esos 10 mil dólares extra en tu facturación, ¿sale? Ahora, continuamos. ¿Quién eres hoy en tu negocio? Si hoy tu negocio no refleja lo que realmente puedes dar, si simplemente estás tratando de resolver síntomas como más contenido, más cursos sueltos, cómo hacer mejores campañas, etc., sigues cobrando por hora, pero sabes que ahí está un techo, ¿no? Culpa de cobrar realmente lo que vale tu trabajo, probablemente todavía te cuesta un poquito de trabajo y seguramente te sientes también agotada, ¿no? Sosteniendo a otros. Ahora, si realmente quieres convertirte en esta persona que construye desde su propósito, misión, que tiene una experiencia transformacional propia, que genera casos de éxito, que es lo único que te permite sostenerte a lo largo del tiempo y que genera genuinamente más de 10 mil dólares extra al mes, sin tampoco dejar de ser ella mismo en el proceso y lidera en su nicho. ¿Sí? Eso es básicamente lo que yo te ayudo a construir, así que si quieres convertirte en ese tipo de persona, vamos adelante que seguramente esto te va a cuajar. Definitivamente esto que hacemos no es para todo el mundo y esto quiero dejarlo claro porque definitivamente no es para ti si estás buscando simplemente más de lo mismo que ya haces sin cambiar tu modelo, ¿no? Si realmente quieres seguir en un modelo 1 a 1 de sesiones sueltas, realmente no voy a poder ayudarte. Siempre y cuando quieras convertir tu modelo en un proceso transformacional, aunque trabajes 1 a 1, pero lo vendas como una transformación y no simplemente como sesiones sueltas, o que incluso quieras convertirlo en algún tipo de programa, mentoría o una formación, dependiendo de tu tipo de negocio, con gusto vamos a poder ayudarte. Ahora, si tu urgencia en este momento es de supervivencia más no de crecimiento, probablemente todavía no es el momento, ya que nuestros programas son high ticket y realmente requieren que también hagas una inversión en pauta, que te lo voy a explicar más adelante. Entonces, realmente tienes que estar preparada para esto y lo último que quisiera es que sintieras esa sensación de urgencia, de escasez, porque desde ahí yo no quiero que construyas. Yo quiero que construyas desde un estado de alto impacto y de mucha abundancia, porque eso es lo que realmente te mereces. Ahora, si no estás dispuesta a mostrarte o exponerte, probablemente esto no sea para ti. Ahora, si en este caso ya tienes algo que funciona, aunque quizás, como te decía, esté un poquito desordenado, pero necesites estructura, pero sabes que funcionas, has generado casos de éxito, tienes testimonios, esto definitivamente es para ti. Ahora, si algo te empuja a decidir ahora, no algún día, sino realmente estás comprometida con tu crecimiento y a pesar a lo mejor que hayan dificultades, a pesar de que a lo mejor tienes que echarle ganas para poder invertir en esto, pero realmente sabes que esto te va a llevar a un siguiente nivel, definitivamente esto es para ti. Y si quieres definitivamente pasar de sesiones sueltas a crear un programa o proceso de transformación completo, aquí podremos ayudarte. Si sientes miedo y aún así estás dispuesta a sobrellevar todo el miedo, esto es lo más bueno, porque aquí es donde te atreves a saltar al vacío porque confías en que el universo va a sostenerte. Y eso es lo que yo quiero que hagas, ¿ok? Yo mismo te voy a acompañar en ese proceso. Entonces, definitivamente el modelo viejo de crear contenido genérico, de hacer estrategias complicadas cuando no corresponden, porque hay niveles, ¿ok? Hay gente que ya en cierto punto sí podemos agregar cierto tipo de estrategias como lo que se conoce como ese típico anuncio que llega a una landing, ves un video y agendas en automático o incluso que puedes vender un producto de bajo costo ya a gran escala.
Sí funcionan esas estrategias, de hecho todas las estrategias en el mundo realmente funcionan, pero va a depender mucho de la situación en la que te encuentres. Cuando tú estás queriendo llegar a esos primeros $10,000 mensuales, no es necesario hacer nada extraño. Lo único que te tienes que enfocar es en crear algo muy bueno que genere transformación y poder compartirlo genuinamente con un mensaje que sea claro y efectivo. Y con eso vas a llegar a la gente correcta. Y gente correcta que te puede pagar desde $500 a $1,000 en adelante. Entonces, no necesitas estrategias complicadas, tampoco necesitamos perseguir a leads, ni convencerlos, ni mucho menos hacer ventas desde la presión. ¿Okay? Lo que yo te estoy tratando de compartir es que convirtamos todo esto en un modelo en que nos permite trabajar desde nuestro propósito misión, que realmente podamos crear una experiencia high ticket transformacional y que adicional podamos incorporarte el ecosistema de ventas conscientes, ¿ok? Porque cuando tú desarrollas desde aquí, tú vas a ser completamente única. Y eso es lo que ahora te quiero compartir. De hecho, aquí, antes de que pasemos, quiero compartirte brevemente justo alguien que ha pasado por este proceso, que nosotros cuando hicimos su proceso de escalado, cuando transicionamos de... Ella tiene también un proceso terapéutico, pero ella diseñó una formación y logró pasar de $3,000 a $30,000 cuando diseñamos su primer programa High Ticket, que al inicio costaba alrededor de $1,250. Entonces, esto fue lo que logramos con Paola en aproximadamente 2 meses. Te voy a compartir el testimonio para que lo escuches. Psicóloga clínica. Mi especialidad es terapia asistida con psilocibina. ¿Cómo era ese día a día antes? Y yo tenía como muchas ideas, pero no las tenía organizadas. Hacía videitos, hacía reels, hacía muchas cosas, pero nada pegaba. ¿Cuál sientes que era como tu frustración más grande? La frustración más grande era creer que no se podía. ¿Cómo yo voy a organizar todo un sistema para que alguien venga a aprender de mí? ¿Y cuáles son los resultados que hoy estás viendo? De $3,000 subimos a 30,000 y también el darme cuenta de que si yo organizaba una formación y le daba el valor que era, me iba a retribuir de la misma manera. Bueno, y cuéntame, más allá de los números, ¿qué es lo que has encontrado profundamente en tu vida? En mí, el hecho de trabajar no desde la sobrevivencia, sino desde el servicio al otro. ¿Por qué le recomendarías a una personita trabajar con el programa Senses? Tú tienes una energía de que crees en mi proyecto y eso es muy importante para una persona que quiere salir adelante. Creo que todos los terapeutas necesitamos entender que sí se puede vivir de la terapia, que es posible, pero sí necesitamos un orden, sí necesitamos una estrategia y esa estrategia la tienes tú. Wow, ¿no? Nada más que decir, ¿no? Entonces, probablemente te debes de sentir así como Paola, que dices, ¿cómo es que podemos organizar un sistema así? Y de hecho con ella justamente en 2 meses logramos diseñar un sistema para que ella pudiera generar un mayor impacto y trabajar a grande escala, ¿no? Ese ya es un siguiente nivel, pero también esto se puede hacer a nivel de procesos terapéuticos. Entonces, de todas formas, te quiero compartir exactamente en qué consiste el método Senses para que entonces entiendas realmente cómo funciona todo esto. Nosotros trabajamos en 3 fases, ¿ok? La fase número 1 es la fase ser, que es básicamente que puedas conectar con tu propósito, misión, y diseñemos lo que es un manual de autoconciencia que tiene que ver con que diseñes realmente cuál es la identidad que quieres expresar al mundo y eso lo llevemos a tu marca personal. Adicional, identifiquemos cuál es tu historia de transformación que tiene que ver mucho con tu yo del pasado y eso nos va a dar una pauta para encontrar quién es tu verdadero cliente ideal. Una vez tenemos eso desarrollado, lo que hacemos es construir tu experiencia high ticket para que diseñemos esa oferta y ese servicio transformacional con tu estructura, tu promesa, tus precios y los diferentes niveles de acceso. Y adicional, obviamente vamos a la fase final, que es la del tener, ¿no? Que es instalar ese ecosistema de ventas consciente que te va a permitir crear contenido que conecta y cerrar desde el sentir, más no desde la fuerza. De hecho, te quiero compartir esta pirámide que normalmente a nivel de estrategias y a nivel de coaches allá afuera, siempre te enseñan a trabajar desde aquí, ¿ok? O sea, siempre te explican que hay que tener un buen servicio, un buen producto, una buena oferta y una buena estrategia. O sea, todo el mundo realmente está como muy enfocado desde el hacer y desde el tener, ¿no? O tener y hacer. Y yo lo que te invito es que empecemos desde abajo, que realmente vayámonos a trabajar desde lo que tú eres, porque solamente cuando tú conectas con tu propósito, misión, que el propósito para mí es estar completamente presente, en el momento en el que estás tú completamente presente, eres consciente de que todo lo que has vivido en el pasado es perfecto y te trajo hasta este momento. Y por lo tanto, todo lo que vendrá de aquí en adelante va a ser
perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, porque en ese momento, cuando tú conectas con eso, te das cuenta que tu yo del pasado está en muchas partes, está en muchas versiones por ahí y necesita tu ayuda, ¿no? Porque tú has desarrollado una experiencia, unas habilidades, unos talentos que te permiten ayudarle a esa persona y que está por ahí. Eso es lo que yo llamo el yo del pasado y que normalmente va a tener mucho que ver con tu nicho. Y ese cliente ideal es la persona con la cual tú te vas a sentir mucho más comprometida, genuinamente como agradecido de poder entregarle ese servicio porque sabes que lo estás guiando hacia un camino que le va a permitir recorrer lo que tú has vivido, pero de una forma mucho más sabia y mucho más en paz, ¿no? Adicional de eso, pues lo que hay que encontrar contigo es justamente cómo activar ese ser original, porque cuando tú activas ese ser original, hacer contenido, hacer cualquier tipo de cosa que vayas a expresar al mundo, va a ser muy fácil, porque simplemente tienes que ser tú y compartir lo que tienes. Eso es lo que te va a permitir generar un verdadero diferencial, que obviamente, como sabes, hay un mar de gente allá que comparte la misma herramienta que tienes, la misma forma en cómo lo haces, pero nadie lo está haciendo exactamente como tú. Entonces ahí cuando tú compartes realmente desde ahí, vas a poder ser la única opción, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos para que ya después podamos revisar realmente ese servicio que genere transformación, veamos la estructura y lo podamos diseñar juntos. Yo también te ayudo en eso y revisamos la oferta y la estrategia en conjunto. Okay, eso es básicamente lo que yo te invito a que trabajemos. De hecho, justamente lo que te digo es que probablemente tú ya has intentado tratar de solucionar los síntomas, ¿no? Que es la estrategia, el contenido, los anuncios, la oferta, el servicio, pero no hemos ido a la raíz. Entonces, si no ha funcionado, probablemente no es que no sepas comunicar, es simplemente que también hay que entender cómo funciona un ecosistema o un embudo de contenido. Como tú sabes, hay tráfico frío, hay tráfico tibio y hay tráfico caliente. Lo más normal que pasa cuando uno trabaja con una estrategia que no está bien desarrollada es que uno trabaja mucho con tráfico frío. ¿Qué pasa? Antes trabajar con tráfico frío era un poquito más sencillo porque habían ofertas, por ejemplo, me pasaba inclusive con Paula, que como ella tenía un producto muy innovador en algún momento, era muy fácil convertir tráfico frío en ventas. Pero con el tiempo se ha ido complicando y se ha ido sofisticando el mercado. ¿Por qué? Porque ya hay más ofertas, ya hay más competencia, ya hay más gente que está haciendo casi lo mismo o diciendo las mismas cosas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es empezar a crear un ecosistema completo que te permita constantemente estar convirtiendo ese tráfico frío en tráfico caliente. ¿Sí? Lo que pasa normalmente es que también a nivel de ecosistema estamos tratando de venderle con anuncios de tráfico caliente a tráfico frío. Entonces también ahí generamos un revoltijo y por lo tanto se vuelve muy complicado, como que el lead no sabe qué haces y como que hacemos estrategias que son demasiado forzadas. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un mejor mensaje, una mejor estructura de preventa para que cuando lleguen contigo ya lleguen lo más preparados posibles y tu proceso de venta se sienta muy genuino. Entonces, eso es básicamente lo que te quiero compartir. Yo creo un proceso híbrido, es decir, yo no dependo solamente del orgánico, ni tampoco dependo solamente de anuncios, ni tampoco solo dependo de una plataforma. Yo creo que tienes que tener varios puntos de toque, varios puntos de acceso a ti a través de tu contenido para que la gente vaya constantemente entendiendo y sintiendo lo que tú tienes. Por eso nosotros trabajamos a nivel de anuncios para que traigan tráfico nuevo de forma constante. Adicional, vamos creando una estructura de contenido en redes para que podamos ir poco a poco nutriendo, hablando de su dolor, de su deseo y de la solución que están buscando ese cliente ideal. Y adicional, creamos poco a poco contenido en YouTube para que la gente pueda profundizar. Porque como tú sabes, de hecho, bueno, ahorita te explico lo otro. De hecho, lo que yo busco con todo esto es que no simplemente creamos un embudo, porque hoy en día los embudos, que usualmente son para tráfico frío, ya están dejando de funcionar, ¿sí? Porque realmente el mercado ya requiere un proceso mucho más elegante, mucho más bonito, ¿no? Que tú generes una conexión. Es como cuando probablemente si has tenido una llamada conmigo te das cuenta que yo trato de generar esa conexión. Realmente, genuinamente me preocupo por ti. Y hay un proceso. Es como si yo ahorita veo a una persona que me gusta, a una chica, a un chico que me gusta y le digo, oye, te quiero invitar a salir, ¿no? Pero jamás he hablado con esa persona. No, tienes que generar una conexión, tienes que ir poco a poco y ya poco a poco lo vas llevando a, obviamente, un cafecito, después una cena, después a lo mejor una experiencia juntos y luego ya
quizás hay esa conexión y luego, sí, hay un proceso, ¿no? Aunque a lo mejor a veces son más largos, más cortos, pero hay un proceso. Entonces, eso es lo que yo te quiero invitar a que hagas, que realmente crees un ecosistema que te va a permitir constantemente estar trabajando con tráfico frío, con tráfico tibio y con tráfico caliente. Además, hay algo muy importante y es que esto se conoce, esto probablemente es información que ya has escuchado. Nosotros tenemos alrededor de 7 a 14 puntos. O sea, nosotros tenemos que estar ahí en ese nivel de presencia con las personas para que realmente nos puedan comprar. ¿Okay? O sea, si no te han visto 7 a 14 veces, va a sentirse muy forzado el proceso de ventas. De hecho, hoy en día se dice, ya tenemos que tener entre 28 hasta 52 o más toques para que una persona genere confianza y te compre tu servicio, ¿no? Entonces, aquí te quiero compartir, de hecho, cómo funciona el ecosistema que nosotros diseñamos e instalamos por ti. ¿Okay? Lo que nosotros hacemos, como te digo, es trabajar a nivel de Instagram o Facebook, puede ser cualquiera de los dos, dependiendo, también hay gente que le funciona más lo uno o lo otro, para que podamos crear lo que se llama un perfil email. ¿Okay? Este perfil email tiene una estructura para que cada persona que ingrese entienda realmente quién eres, se convierta en un seguidor y realmente ese seguidor no sea cualquier tipo de seguidor, sino sea un seguidor calificado, que incluso con toda la estructura que tienes, probablemente se convierta en menos de una semana, ¿no? Pero hay personas que tienen un proceso de decisión un poquito más largo, demoran un mes, 3 meses, 6 meses o hasta 2 años. Entonces, lo que hacemos es crear una estructura de contenido que constantemente estamos trabajando los puntos de dolor, los puntos de deseo y los puntos de solución de nuestro cliente ideal. Porque aquí es muy importante que nosotros entendamos que nos vamos a especializar en un tipo de cliente, en un tipo de problema, porque así es como realmente vamos a conectar correctamente nuestra estrategia de marketing. Acuérdate de esta palabra, en donde está tu atención está tu poder. Adicional de eso, vamos a crear diferentes pilares de contenido que normalmente yo lo que los llamo son esencia, contenido de rompe paradigmas y contenido de venta. Todo eso se va a ir manejando en una estrategia constante que adicional la vamos a complementar con contenido en YouTube. En contenido en YouTube realmente no va a ser algo que vas a hacer todos los días, vas a hacer a lo mejor un video a la semana o un video cada 2 semanas que te va a permitir simplemente expandir ideas que tú identifiques a través de todo tu proceso que ahorita te voy a explicar, que conversaciones, llamadas de venta, sesiones con tus clientes y vas a poder profundizar eso en contenido de YouTube que va a ser estratégicamente creado para que las personas lleguen a YouTube y poco a poco, tanto en Instagram como en YouTube, vayan convirtiéndose en conversaciones que puedan convertirse en agendas calificadas y por lo tanto puedan convertirse en ventas, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros le hacemos para que nos llegue tráfico? Porque yo te decía, no necesitas hacerte viral, lo que necesitas es un buen ecosistema que complemente el contenido. Entonces, lo que hacemos es generar tráfico y aquí sí vamos directamente alineados con tráfico frío, ¿ok? Que constantemente está ingresando a nuestro ecosistema, pero que nosotros lo que hacemos se llaman ads de tráfico al perfil. Probablemente incluso has hecho estos anuncios, pero si no te han funcionado, probablemente es por esta razón. Esos anuncios básicamente se enfocan en que podamos estar constantemente llegando a gente nueva, que generemos seguidores para que con nuestro contenido pueda ir creciendo, pero esos seguidores no pueden ser cualquier tipo de seguidores. Tienen que ser seguidores que a través del contenido que vamos a hacer muy específico en esos anuncios van a estar muy anichados a nuestro cliente ideal. Y ahí básicamente estamos trabajando ángulos de comunicación a un alto nivel de conciencia de nuestro cliente. Es decir, que realmente sean puntos de dolor urgentes para esa persona. Por lo tanto, cuando lleguen, nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de conversación donde vamos a darles la bienvenida, vamos a empezar a conversar con ellos, ver en qué situación están y si vemos que califican, los vamos a invitar, en este caso, a una agenda calificada o si vemos que les falta un poco más de nutrición, los mandamos a YouTube y ahí vamos jugando con ellos, pero nuestro objetivo es llevarlos a estas agendas calificadas, ¿ok? Vas a tener obviamente una cantidad específica de llamadas a la semana y vamos a instalar también un proceso de ventas consciente. Ahora, el objetivo es que estas personas cuando lleguen a una llamada contigo van a ellos saber realmente ya quién eres, qué haces, cómo lo haces y quién también ha trabajado contigo. Y eso es lo que te va a permitir tener un proceso de venta mucho más genuino y mucho más fácil. De hecho, va a haber gente que prácticamente te va a decir cómo empezamos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que construyamos juntos para que realmente puedas escalar tu negocio
desde tu propósito misión. Adicional, ya una vez que empecemos a crear contenido, tengamos ese hábito, lo que va a pasar con todo esto es que vamos a tener audiencia caliente, es decir, gente que está viendo constantemente nuestro contenido, gente que ha visto nuestros anuncios en más de un 70-75%, y lo que vamos a hacer es empezar a crear unos anuncios que se llaman anuncios de DMs, ¿ok? Que son anuncios que van directamente a nuestros mensajes como Instagram, WhatsApp o Facebook. Y estos sí ya son anuncios un poquito más de tráfico caliente que son enfocados en ya conversión y ventas, y directamente los vamos a mandar a nuestros mensajes a un proceso de conversación muy similar pero un poquito más corto, y esos sí van a ir directamente a agendar, ¿no? Pero directamente lo que estamos haciendo aquí es crear un ecosistema que nos permite constantemente estar trayendo tráfico frío y que poco a poco, a través de todos los puntos que están ellos recibiendo, se van nutriendo, van entendiendo realmente cómo funciona todo, y cuando llegue ese proceso de llamadas simplemente es algo muy natural. La gente ya entiende realmente cómo funciona y bueno, hay muchas cositas más que necesitas. Ahora, Sammy, me preguntarás, ¿cómo empiezo yo a invertir o cuánto requiero yo invertir, ¿no? Yo te recomiendo que dentro del proceso que hacemos siempre te digo que empieces entre 5 y 15 dólares al día de presupuesto inicial de ads, que son más o menos entre 150 y 450 dólares, ¿ok? Con eso yo te recomiendo que empieces a invertir. Entonces, directamente todo esto es lo que nosotros te ayudamos a desarrollar. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos que esto sea predecible y que realmente pueda escalarse, ¿no? Porque dices, bueno, suena interesante, pero ¿qué onda? Lo que buscamos es ahora sí que trabajar a nivel de datos, ¿no? Todo en el mundo es medible, es matemático. El universo es matemáticas, ¿no? Entonces, tú lo que vas a analizar realmente es a través de de hecho, seguramente si llegaste por un anuncio mío, te vas a dar cuenta que en mi primer mensaje dice cosas como un identificador como CEP11, no sé qué. Esos son nombres que yo le pongo a mis anuncios para ir viendo qué tipo de anuncio funciona más y cuáles son mis ángulos de comunicación ganadores. A base de eso, yo voy mejorando mis anuncios y mi contenido con todo lo que voy recibiendo de data, ¿no? Ese es como lo más importante, identificar cuáles son tus anuncios ganadores. Si te das cuenta aquí, yo tengo un anuncio ganador claro y eso es lo mismo que yo te quiero que logres, ¿no? Adicional, luego vamos a revisar cuáles son tus cuellos de botella, que básicamente es a nivel de campañas y contenido. Vamos a identificar cuál es el proceso que estás haciendo, también a nivel de conversaciones y a nivel de cierre, ¿ok? Realmente cuando ya una estrategia está más avanzada, lo primero que nos fijamos es cuánto nos está costando una agenda calificada, y ya cuando empezamos a tener ventas, ya podemos identificar cuánto nos está costando un cliente. Si te fijas aquí, pongo un ejemplo de cuando una persona invierte, por ejemplo, $1,500 en anuncios, tuvo 10 ventas de un producto de $1,000, fueron $10,000 de facturación, y el costo por cliente es de $150, ¿no? Entonces tenemos un retorno o un ROAS de 6.67. Entonces, cada vez que yo invierta $150, teniendo en cuenta cuáles son mis ángulos ganadores y todo el proceso que estamos revisando desde atrás, pues voy a poder escalar, ¿no? Entonces ya sé que si el siguiente mes quiero facturar 15 o 20 mil dólares, tengo que invertir a lo mejor un poquito más, o incluso puedo invertir el doble y puedo llegar a escalar a un siguiente nivel, ¿no? Y eso es lo que queremos lograr contigo, para que tú puedas realmente tener un sistema predecible y que te va a permitir obviamente llegar a ese siguiente nivel cuántico que buscas. Entonces, a nivel de todo esto, creo que ya llegamos al final. Realmente lo que quería que entendieras es cómo nosotros logramos durante todo este proceso a que básicamente pases de un modelo de cobrar por hora a cobrar por transformación. Esa es básicamente la diferencia. Lo que buscamos directamente es que trabajes menos horas con el cliente, que realmente le puedas dar más valor, porque cuando tú te especializas, cuando enfocas tu atención en algo y realmente eres muy efectivo en ese problema, pues vas a poder generar un mayor impacto en la vida de ese cliente, y por lo tanto también vas a tener un mayor impacto en tu propio negocio y en tu propia vida, ¿no? Porque vas a tener mayor libertad, mayor propósito y por supuesto más dinero, que es también lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos contigo y cómo podemos desarrollar todo esto? Yo tengo 2 niveles de acceso. Básicamente trabajamos en el mismo objetivo. Hay personitas que están un poquito más avanzados, requieren estrategias un poquito más avanzadas. Entonces, si estás, por ejemplo, en el nivel 3, que más o menos estás entre el $2,000 y $5,000, o ya de pronto ya tienes un negocio consciente, quieres a lo mejor transicionar tu modelo de negocio,
o a lo mejor ya tienes un programa que está vendiendo pero quieres sistematizarlo, agregarle equipo, crear a lo mejor un embudo un poquito más automatizado o algo así. Nosotros lo que hacemos es trabajar en un programa que se llama Almas en Misión. Este programa es súper personalizado, uno a uno. De hecho, todos nuestros programas son personalizados, pero este es un poquito más uno a uno, donde voy trabajando contigo de forma individual, semana tras semana. Te voy a dar obviamente algunos procesos que tienes que ver alguna información en nuestra plataforma de Skool y vas a poder ir haciendo los ejercicios que corresponden y directamente vamos teniendo soporte personalizado por WhatsApp y estas sesiones que nos van a permitir para ir avanzando un poquito más rápido. El objetivo son 3 meses para que puedas agregar $10,000 extra en tu facturación. Ahora, en caso de que todavía a lo mejor no estés en esos niveles, nosotros trabajamos con personitas que están en el nivel 1, como personitas que están 100% en sesiones sueltas, que a lo mejor estás entre 500, 1000, $2,000 y que ya estás lista para convertir tu modelo en un modelo de transformación, o que incluso ya lo has intentado, ya has como cambiado algunas cosas y que probablemente ya estás lista pues ahora sí que para, como te digo, transicionar a ese nuevo modelo. Lo que hacemos es trabajar con el origen. El origen básicamente es un modelo grupal en donde vamos trabajando en sesiones con otros terapeutas, psicólogos, coaches y mentores que están trabajando en el mismo objetivo que tú, que tienen los mismos problemas que tú y que realmente están tratando de implementar este sistema exactamente así como tú, pero cada uno con su propio diferencial, cada uno obviamente con diferentes situaciones. Entonces todo se va a complementar y va a ser una unción grupal. De hecho, en estas sesiones lo que hacemos es sí, vas a también tener los procesos operativos, vas trabajando cada semana en tus tareas correspondientes. De hecho, yo te creo un mapa de ruta personalizado y tenemos también un canal de WhatsApp 1 a 1 personalizado donde yo te voy dando feedback constantemente. O sea, tú me vas a mandar los ejercicios y yo directamente te voy respondiendo lo más rápido posible porque lo que me interesa es que avances y que llegues a esas sesiones de una forma pues proactiva. Es decir, que realmente veamos cuál es el siguiente paso o a simplemente solucionar o ver qué tipo de ajuste o cuello de botella necesitas ver y yo con gusto te voy a dar la información o lo que necesitas. Y estoy seguro que a todo el grupo le va a servir porque al final todos estamos haciendo algo similar, pero cada quien con su propia identidad, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacen las personitas que trabajan aquí es empezar aquí en este grupal y poco a poco van saltando también a lo que es Almas en Misión. El objetivo del origen es que puedas validar tu servicio, tu nicho y tu oferta, que obviamente puedas retornar la inversión y que adicional estés llegando a meses de 5 a $10,000, ¿ok? Esa es básicamente la diferencia. Nosotros trabajamos, como te digo, de forma muy personalizada y con objetivos muy claros y tenemos espacios limitados, ya que esto es un servicio que voy dando yo mismo y obviamente mi objetivo es darte un verdadero resultado. Entonces, lo que yo te invito normalmente después de que hayas visto este video, si realmente resonó contigo y puedes hacer el compromiso de desarrollar todo este proceso, entonces yo lo que hago es invitarte a una llamadita de 30 a 60 minutos para ver si realmente podemos ayudarte, ¿ok? En esta llamada voy a conocer un poquito más de tu caso, de tu contexto y entender un poquito más a profundidad realmente si estás en el punto en donde nosotros podemos impactar ahora sí que tu negocio y llevarte a ese resultado que nosotros tenemos. Si es así, ahorita te explico para que des el paso. Nada más quiero compartirte algo súper breve y es que yo también hace no mucho tiempo, porque yo trabajé por muchos años detrás de marcas haciendo todo esto, pero todavía no me había atrevido yo a expresar mi propósito mayor. Y yo también llegué a un punto en donde me sentía estancado, ¿no? Pero también al mismo tiempo tenía mucho miedo de expresar ese propósito mayor. Inclusive, aunque yo tenía muchos resultados, había gente a mi alrededor que me decía, no, Sammy, todavía no lo hagas, no estás listo para eso. Y obviamente esas personas con el tiempo se fueron gracias al universo. También fueron grandes maestros para mí. De hecho, fueron muy necesarios. Pero por razones de la vida se fueron y yo pude seguir adelante. Alrededor de todos mis años de experiencia, yo he invertido en todos estos procesos que te voy a compartir e instalar en tu negocio para que llegues mucho más rápido. Más de $30,000. Pero algo que me impactó mi vida y que fue cuando yo necesitaba ayuda para organizar todo esto porque también lo tenía muy revuelto al principio, fue con un mentor específico que me permitió ayudarme a trabajar desde el corazón. Cuando yo logré realmente conectar con mi corazón, con mi propósito, misión, fue que yo realmente pude
expandir mi resultado, y en menos de 30 días yo llegué a mis primeros resultados, que fueron mis primeros $10,000 de facturación, ¿no? Entonces, yo realmente quiero que entiendas que tú también lo puedes lograr. De hecho, algo que yo hago en mis procesos y que invito a mis clientes es que realmente den una garantía de resultados total. De hecho, yo me comprometo contigo a que puedas llegar a esos $10,000 extra en tu facturación, o 5,000 o 10,000, dependiendo del nivel de acceso que decidas. Yo me comprometo a que lo logres. Hay gente que lo logra en menos tiempo, hay gente que lo logra en un poquito más de tiempo. Y realmente la diferencia está en qué tanto tú te comprometas con el trabajo, con ejecutar. Es verdad que hay gente que puede demorar un poquito más, y yo te doy una garantía de 12 meses adicionales para acompañarte hasta que llegues a tu resultado. Pero al final, este proceso es un sistema que, si vas haciéndolo paso a paso y vas obviamente resolviendo todos los cuellos de botella, vas a conseguir tus resultados, porque realmente es algo matemático, así como te lo compartí. Entonces, si tú te comprometes a asistir, a cumplir con las tareas, a estar presente, a ejecutar, a ir resolviendo todos tus paradigmas emocionales, mentales y estratégicos, con gusto yo me voy a comprometer contigo para que llegues a impactar a más vidas. Y mi intención siempre va a ser que trabajemos a largo plazo, ¿ok? O sea, realmente yo quiero que gente siga trabajando conmigo, que creamos esa fidelización para que sigan igual tomando nuevos niveles de acceso. Después, a lo mejor un mastermind o un viaje de expansión de mente, en donde yo te puedo ayudar a tener experiencias muy creativas para que puedas seguir profundizando en lo que haces. Entonces, realmente mi intención es que vayamos a un camino de largo plazo y que esto mismo lo puedas desarrollar con tus propios clientes, ¿ok? Entonces, si después de haber escuchado todo este video realmente ya estás preparado, simplemente mándame la palabra listo por WhatsApp o Instagram, y vamos viendo a ver si en este caso estamos preparados. Te invitamos a una llamada y vemos a ver si es el momento para que accedas con nosotros, ¿sale? Ahora, si por alguna razón todavía no te sientes lista, porque obviamente hay un proceso de inversión, todavía necesitas un poquito más de tiempo, de todas formas tengo un workshop que te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, en donde puedes diseñar tu programa High Ticket transformacional, ¿ok? Aquí vas a poder crear, de hecho, la estructura o la arquitectura de tu oferta, de también tu servicio, para que veas cómo más o menos nosotros lo desarrollamos. De hecho, si todavía quieres como profundizar un poquito en cómo trabajamos, ahí puedes conocer un poquito más de nuestro proceso. A lo mejor todavía lo estoy dando en vivo, probablemente a lo mejor ya quedó grabado, pero ahí puedes acceder si todavía no te sientes lista. Pero si en este momento ya estás preparada, simplemente mándame la palabra listo y nos vemos para que podamos expandir tu misión juntas. Nos vemos en un siguiente video.